Bueno, seguimos acá en la periferia, en el último tramo. Vamos a terminar el programa con un compañero y amigo. No pocas cosas están pasando en la Argentina y también no pocas cosas ocurren en los medios públicos, y vamos a recorrer el panorama allí porque, bueno, por un lado la agencia Telam, que permanece con puertas cerradas y con una fuerte presión para que los trabajadores de la agencia se autodespidan, que es ni más ni menos que el retiro voluntario. El canal público y la radio pública también está siendo acosada desde el gobierno, desde el DNU, desde la ley bases, para achicarse y ser privatizada y desguazada. Y otros medios, ¿no? Paca Paca, Encuentro. Están pasando muchas cosas en el territorio de lo popular, y vamos a conversarlo con Agustín Lecchi, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Lecchi o Lecchi? No sé cómo le gusta más al hincha de Temperley. ¿Cómo hay que decirlo? Y es italiano, así que es Lecchi. Lecchi. Sí. Bueno, pero a mí ya no me molesta. Viste que algunos te dicen Lecchi y otros Lecchi. Yo te digo Lecchi. Está todo bien. ¿Cómo andás, Agustín? Daniel Capa. Bien, ¿vos? Bien. En la lucha. Acá estamos. Que es cruel y es mucha, ¿no? Como decían los abuelos. ¿Qué está pasando en Canal 7, por ejemplo? Vos sos trabajador del canal, ¿no? Sí. Además de secretario general del CIPREVA. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El otro día hubo un fallecido allí, ¿no? Sí, el sábado falleció un compañero de seguridad. Nosotros la verdad que no sacamos nada al respecto, y te lo voy a decir por qué. A ver. No queríamos nos parecía oportunista utilizar esto en las diferencias políticas que tenemos con el gobierno y con la gestión y con el interventor Diego Chávez, con quien tenemos enorme diferencia, estamos en las antípodas. Y nosotros, de hecho, la semana pasada tuvimos una movilización dentro del canal, una asamblea con ruidazo en contra del apagón del portal y demás. Y bueno, el compañero falleció después de que esa semana dispensen a todo el personal médico. Nosotros no emitimos ninguna declaración porque la verdad que sábado y domingo no hubo nunca servicio médico en el canal, y el fallecimiento no está directamente vinculado a que no había servicio médico en ese momento. Correcto. Son los hechos concretos, y resulta que el compañero falleció el sábado a la mañana, después de que esa semana casualmente habían dispensado el servicio médico, una política de vaciamiento general, de atosigar a los trabajadores y trabajadoras, de intentar disciplinarlos. Cuento una anécdota, por ejemplo, una situación que vivimos. A ver. Con el apagón digital intentaron sancionar a 2 compañeros nuestros que se encargaban, que tenían a su cargo las publicaciones de las notas periodísticas en la web del canal. Después al final dieron marcha atrás, nos terminaron sancionando, pero son las cosas que hace este gobierno para asustar, para disciplinar, y que después uno, cuando vuelvan el portal, las redes sociales, estén con miedo a publicar cualquier cosa. Bueno, ahí así se manejan. Reculan en algunas cosas, en otras no, pero todo el tiempo el intento de disciplinamiento y de amedrentar y desgastar a los trabajadores. Uh-huh. Bueno, en la radio pasan cosas parecidas, ¿no? Hay también un apagón vía el cierre del portal, ¿no? También en Radio Nacional. Sí, hay una política del interventor Diego Chávez que cuando necesita llevar adelante determinada política, se radicaliza, más papista que el Papa, y termina directamente levantando todo el producto. Entonces, mira, la profecía autocumplía en 2 sentidos. Primero, ellos van a decir que los medios públicos no funcionan mal. Bueno, obviamente que si vos los haces que no tengan ningún tipo de sentido, le sacás su sentido social, le sacás su vinculación con la comunidad, obviamente que esos medios no tienen ninguna razón de ser. Y por otro lado, en el laboral, ¿no? O sea, a los trabajadores les sacás las funciones, que pueden ir y decir que son no, que trabajan poco, por yo, pero los tenés tomando mate sentados de brazos cruzados. Y también acá hay un peligro, que es el que nosotros tratamos de combatir, es a no acostumbrarse a esta situación, a no estar de brazos cruzados en tu casa. No naturalizar, digamos. Claro, porque también es peligroso, y es lo que busca en parte este gobierno.
Bueno, pero ¿qué pasa ahí entre los trabajadores del canal, por ejemplo, que conoces muy bien? Bueno, conoces también muy bien, sos el secretario general, tenés un conocimiento general, pero en el canal, por ejemplo, ¿qué pasa con el ánimo? ¿Qué pasa bueno, con los demás gremios que actúan allí? ¿Qué pasa con el curso de la acción de respuesta hacia esto? ¿Se ve respuesta? ¿Han podido empezar a responder esto? Colectivamente, digo. Yo creo que a pesar de la adversidad de la situación y del desgaste que plantea la gestión y el gobierno, nosotros estamos bien, estamos fuertes, y eso se ve en que tenemos 85 días de acampe, por ejemplo, en Telam, Sí. y vos tenés 150 compañeros que lo sostienen todos los días. Ujú. Eh, Vos tenés el apagón digital y al otro día en la televisión pública un ruidazo con una asamblea masiva. No tenés una situación de derrota de los compañeros. Mm. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sin duda, hay incertidumbre y miedo. Y es natural. Y nosotros tratamos de combatirlo con la organización gremial y también con una perspectiva política, ¿no? Plantear una perspectiva política. Yo creo que la otra cuestión que es una realidad y que lo sabíamos desde el 29 de noviembre y antes también, es que nosotros bajo el gobierno del PNV no vamos a tener nada nuevo, nada bueno. Entonces, nosotros somos conscientes, y lo fuimos siempre, lo planteamos durante la campaña, lo ratificamos ahora, de que con un gobierno de estas características no hay margen de negociación, que ellos nos quieren destruir, que quieren destruir las empresas públicas, quieren destruir todo atisbo de comunicación crítica y quieren destruir la organización gremial. Eso es un proyecto político de ellos, un objetivo político de ellos. Desconocerlo sería necio, sería subestimar la situación. Entonces nosotros sobre esa base tenemos que ser sinceros y claros con nuestros compañeros y compañeras, plantear esto y nosotros sí, obviamente que tenemos que defender un proyecto profesional, laboral, político, pero que solamente desde lo político se sostiene eso. Claro. No hay otra en un lugar de trabajo como la televisión pública o Radio Nacional o Tele. Cla- Así que bueno, sobre esa base. Después eh, también me parece que en este marco la unidad sindical cobra un valor, y creo en ese sentido que estamos dando pasos que en los últimos años no dimos, que eso fue un error y hay que hacer un balance autocrítico, pero que bueno, ahora lo estamos haciendo. Por ejemplo, hace 2 semanas fuimos todos juntos al Congreso, todos los sindicatos de la comunicación y de los medios públicos, en un hecho creo que casi sin precedentes en los últimos 15 o 20 años. Así que bueno, de ahí vamos construyendo. Ahora, dijiste algo para mí clave, que quiero retomar ahora, y que es esto de darle una direccionalidad política a la pelea. Porque no es todo el no es todo la resistencia, ni siquiera es todo el barro. Viste que a veces hay una discusión en el fútbol, vos sos futbolero. eh, yo una vez discutí con un compañero, no discutí, viste, en las conversaciones de fútbol él decía de Boca, y él decía que en el Boca de Bianchi el tipo que tenía huevo era Serna, el Chicho Serna, viste, que te mordía, te insultaba, te paraba, te pateaba, viste, el Chicho Serna tenía huevo. Y yo le decía, no, huevo tiene Riquelme, porque huevo es el que la pide. Cuando está mal el equipo la pide, ¿no? Y tiene la claridad de pararla con el pecho, darse vuelta y poder dársela al 9 que encara con el arquero, o al 7 para una jugada ofensiva. Hay que parar la pelota, creo yo. No todo es el barro, no todo es la lucha tal cual la conocemos, sino también esta cosa de pensar una salida política. eh, eh, que, que yo te lo voy a preguntar, ¿cuál es para vos la salida de todo este embrollo en que están la prensa en particular, pero en general también, digamos, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, primero en algo que te decía antes, voy a hacer una aclaración primero sobre lo futbolístico. Yo creo que como en la política y en el sindicalismo hay roles, y que necesitamos a los Chichos Serna y a los Riquelme. Claro, Eso claro, claro, bueno. los dos, claro, los dos. Después, completo algo que te decía antes. Yo creo que hay un proyecto, un objetivo político de este gobierno, que es destruir cualquier tipo de comunicación crítica, a los medios públicos, a los periodistas críticos. Nunca se tocó tanto a los periodistas como esta etapa histórica. Estamos a día de un día del periodista en el que no va a haber nada para celebrar, porque la libertad de expresión está
más dañada que nunca en estos 41 años de democracia. ¿Y eso por qué? Porque necesitan construir un relato para hacer pasar el ajuste brutal y la entrega a la patria. Entonces, digo, tiene un objetivo claro, específico, el hecho de atacar a la comunicación, atacar a los medios públicos. Atacan el federalismo de los medios públicos, las corresponsabilidades de Telam, las CTC de la Radio Nacional. No es casual eso. No es que se levantaron un día y dijeron tenemos que pegar acá porque sí, sino que tiene una orientación clara. Y cuando yo digo que hay que revertirlo eso con discusión política, bueno, obviamente que una parte importante es la lucha del barro, como bien decías, y nosotros lo demostramos acampando en Telam, pero eso solo no tiene perspectiva. Entonces nosotros también tenemos que discutir qué política queremos, y ahí creo que tenemos que discutir un proyecto de país. A mí, Además, la comunicación no es lo que más me interesa, no es lo único que me interesa. Entonces me parece que la comunicación tiene que estar puesta al servicio de un proyecto de país que integra a toda la sociedad. y en Es un ese... proyecto de país que excluye, que expulsa. Pero vos ves gente en la calle y es reprimida. Bueno, sin ir más lejos, nosotros nos quisieron sacar las carpas en la puerta de Telam y como tenemos una organización gremial que puede tener al Estado de ser interlocutora del Estado, no nos sacaron. Pero a un pobre que está en la calle y no tiene a dónde ir porque es desalojado, porque no tiene para pagar el alquiler, lo cagan a palos. Y Claro. esa es la sociedad que está construyendo Milei. Y nosotros tenemos que atacar eso y poner en el centro la justicia social, que es lo que ellos aborrecen. Exacto, pero eso es propuesta. Vos fíjate este ejemplo que vos diste, ¿no? Para ejemplificar lo que quiero preguntarte o decirte o consultarte. Causa indignación que el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires haga racias en la calle y levante a la gente que está durmiendo allí, que cada vez es más además, ¿no? Se multiplica. Pero si vos solo vas al no, a la indignación y al repudio, podés caer en la paradoja de que objetivamente, no digo objetivamente estás defendiendo el derecho a vivir en una plaza y eso es jodido. Por lo tanto, hay que tener una salida de esto que seguramente es general y no particular. Ahí creo que el movimiento obrero juega un papel, juega dirigentes de la política también, menos que hay más audacia en la dirección sindical que en la política, creo, en estos días, pero se necesita algo que sintetice lo que está ocurriendo en la periferia, digamos, o en la base, como se dice comúnmente, ¿no? ¿Cómo ves vos por ejemplo, el rol del movimiento obrero en esto? Yo creo que es muy importante. Yo creo que hoy, si vos tenés 33 votos en el Senado, el 99, más los 4 de Frente de Izquierda firmes en diputados, es gracias al rol de la CGT y de la CTA y del movimiento obrero y esa unidad que se formó. Creo que, sin dudas, el ajuste de Milei brutal no tiene precedentes. Lo que está haciendo solo con el DNU es terrible, es decir, sin necesidad de las reformas estructurales de las que ellos hablan, como las que están comprendidas en la ley bases, por ejemplo, que son las dos cosas que tenemos que atacar a nivel general. Creo que solo con el decreto está haciendo estragos, pero que también no tiene precedente la lucha que está dando el movimiento obrero con los paros generales, con la movilización del 24 de enero, con el paro general el 9 de mayo, con las movilizaciones como la del 8 de mayo y la del 24 de marzo y la de la universidad en abril, en donde el movimiento obrero se sumó activamente como nunca antes, Claro. ¿no? A ser parte de la convocatoria. Me parece que también a partir de eso y de esa resistencia se está discutiendo también el proyecto de país. Yo lo que creo es que el próximo proyecto o propuesta de gobierno nacional y popular, peronista, progresista, tiene que tener al movimiento obrero en el centro y que el movimiento obrero no tiene que estar solo para resistir, sino también para discutir las políticas el día de mañana. Que esto no significa discutir cargos o discutir No, pero lugares en parlamento. cargos también, Agustín, ¿No? Cargos también. Bueno, pero no necesariamente. A mí lo que más me preocupa y más me interesa es que podemos discutir la política. Es decir, que cuando nosotros discutamos los medios públicos o la vuelta de la pauta publicitaria pública, que en algún momento va a volver, discutamos para qué eso, y cómo, y por qué, y con qué sujetos, y qué rol juegan ahí los medios populares, por ejemplo, en el caso nuestro, Sí. y los medios públicos, cómo defienden un proyecto de nación, y cuando digo un proyecto de nación, no lo digo en términos partidarios, sino
sino en términos de representar a toda la nación, cosa que en la última etapa no necesariamente sucedía. Y hoy vemos que cuesta muchas veces que algunos senadores, senadoras o diputados y diputadas comprendan la importancia, más allá de los negocios que tienen, ¿no? Y de la plata que hay en el medio, y de los intereses particulares para los que juegan, ¿no? Algunos, en particular los de la Libertad Avanza y los del PRO. Pero digo, cuesta que haya algunos, por ejemplo, que son de partidos locales, que defiendan a rajatabla, hasta las últimas consecuencias, una herramienta tan potente como Radio Nacional. Y eso porque nosotros no, pero digo, porque el último gobierno de Alberto, Sí. más allá de la gestión, ni siquiera es una crítica a quienes estuvieron al frente porque hicieron lo que pudieron en algunos casos, en otros no, pero digo, bueno, no desarrolló con toda su potencia la radio pública, por ejemplo, en las provincias. Correcto. Entonces nosotros tenemos que discutir eso, lo mismo en el caso de los medios populares, cómo se los respalda y cómo se los integra en un proyecto político de comunicación del Estado, para que cumplan un rol en ese sentido y que no sea una cuestión totalmente espontánea que el Estado invierte por invertir, que tenga una direccionalidad. Bueno, eso me parece que es lo que tenemos que escuchar en el caso de la comunicación, y esto me parece que es extensible a todas las actividades. Bien, Agustín, nos quedamos sin tiempo, ya tendremos oportunidad de charlar largo, al aire y no al aire. Nos vamos a encontrar pronto. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo enorme, muchas gracias. Chao, viejo. Agustín Lequi es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, quisimos recorrer un poquito cómo estaba la situación en los medios públicos y en la visión general de un dirigente sindical que está en la lucha y en las negociaciones y en la pelea en general, la resistencia. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.